Bueno, ¿cómo andan alumnos y alumnas? Bueno, teniendo en cuenta el panorama bastante particular en el cual estamos transitando, decidí enviarles un video de la clase, ya que, bueno, se decidió frente a las idas y vueltas del gobierno de la ciudad. Las autoridades, los directivos del colegio establecieron que el jueves y el viernes iban a dar clases virtuales en vez de presenciales hasta que se aclare un poquito más el panorama, por lo menos hasta que la Corte Suprema falle a favor de volver a la virtualidad, suspender la presencialidad hasta que las condiciones sean más seguras. Bueno, teniendo en cuenta eso, yo hoy pensaba armarles un Meet para mañana, pero me di cuenta que hay algunos que todavía no confirmaron la autorización, digamos, de sus padres para el Meet. Y también no sabía si todos verán la invitación al Meet de un día para otro. Así que me decidí por grabar la clase y enviárselas, así la pueden ver. Es la segunda vez que estoy haciendo esto. Grabé la clase hasta 30 minutos y se borró. Así que la estoy haciendo otra vez esta clase. Esperemos que salga bien. Bueno, como les decía, volviendo a la clase. Esto va a ser una primera clase de presentación para la burbuja que no pude presentarme. Y va a ser, bueno, un tema ya visto por la burbuja que sí tuve, pero que igualmente les va a servir para refrescar temas, que hace bastante que no nos vemos. Y además les va a servir para hacer el trabajo práctico que tienen que hacer, el segundo trabajo práctico. Bueno, dicho esto, nos metemos en el tema. El tema que vamos a ver en la materia va a ser ¿qué es el Estado? Ustedes lo vieron en segundo, en tercero, lo volvemos a ver en cuarto, pero obviamente lo vamos viendo con niveles de complejidad mayores. Y vamos a partir de una primera definición de lo que es el Estado para a partir de ahí empezar a profundizar un poquito más. Una definición de manual de qué es el Estado, podemos decir lo siguiente. El Estado es la organización jurídica y política que se da en las sociedades actualmente. Se le reconoce el poder de regular la vida de una comunidad en un territorio determinado. Es un conjunto de instituciones que posee la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan la sociedad, tiene soberanía interior y exterior sobre un territorio. Bien, esta es una primera aproximación, ¿no?, al Estado, ¿no? Una definición clásica que encontramos en el grueso de los manuales de formación ética y ciudadana. Esta definición plantea que el Estado tiene soberanía interior y exterior. ¿A qué me refiero? Que las personas que se encuentran en un territorio administrado por un determinado Estado lo reconocen, ¿no? Tiene la legitimidad de ser reconocido por la gente que gobierna. Y a su vez tiene una soberanía exterior, es decir, otros estados nacionales reconocen al Estado Nacional Argentino como legítimo. Esto que parece una tontería no siempre es así. Hay estados que, por ejemplo, como Siria, que entraron en guerra civil hace 10 años, que hay distintas organizaciones que se atribuyen el rol del Estado en fracciones del territorio. Y a su vez hay estados nacionales que internacionalmente no reconocen al Estado sirio, ¿no? Entonces, esto varía. En el caso de Argentina sí se da esto. ¿Dónde vemos la presencia del Estado? Bueno, en nuestra vida cotidiana, en varias cosas, en varios lugares. Lo vemos en la educación pública, por ejemplo. Yo soy un empleado estatal, ustedes concurren a un colegio del Estado, con un determinado currículum, ¿no?, que yo no doy lo que quiero, sino hay un currículum que me baja del Ministerio de Educación
que plantea, bueno, en determinados grados, en determinadas materias, corresponde que los alumnos sepan tales contenidos. Eso lo fija un conjunto de especialistas que tienen títulos universitarios en universidades estatales o privadas, pero que el Estado, digamos, reconoce que son mano de obra calificada porque tienen títulos, ¿no?, de instituciones reconocidas por el Estado. A su vez, yo, ¿por qué soy profesor de FEC? Yo soy profesor de historia. ¿Por qué estoy dándoles clase? Y bueno, porque tengo un título universitario que en una universidad pública que establece que yo estoy capacitado para dar estas materias. Lo podemos ver en la salud, ¿no?, con esto de la pandemia, lo podemos ver en las calles, los ferrocarriles, los trenes, los aeropuertos, ¿no?, las autopistas, todas las obras de infraestructura que desarrolla el Estado. Podemos verla en una multiplicidad de cuestiones. La moneda, el Estado Nacional es el único que tiene la atribución de imprimir papel, pesos, ¿no? Nosotros estamos sometidos a determinadas leyes del Estado que establecen derechos y castigos ante el incumplimiento y la infracción de una determinada regla o ley. Para hacer cumplir la ley, el Estado cuenta con algo central, que es el monopolio legítimo de la violencia, el ejercicio de la fuerza. Es decir, que la población es la herramienta que tiene el Estado para hacer cumplir las leyes, es la fuerza, ¿no?, ante determinado crimen, determinado castigo. Y esto tiene que estar legitimado por la población. Es decir, si por ejemplo una persona está por la calle rompiendo vidrieras y un policía lo detiene, para todos es perfectamente normal que el policía está facultado para detener a esa persona. Entonces es central, ¿no?, esta construcción del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado para hacer cumplir sus leyes. Bien. Ahora, ¿cómo se constituye este Estado? ¿Siempre existió Estado? No. En Argentina, nosotros tenemos que luego del proceso revolucionario de 1810, de la Revolución de Mayo, lo que tenemos es la constitución de un montón de mini estaditos provinciales que se disputaban el poder entre sí. Recién podemos hablar de un Estado nacional argentino que unifica el conjunto del territorio a partir de 1880, claramente. Finales del siglo XIX. Antes, no. Vamos a hacer un poco el desarrollo de esto. Nosotros lo que tenemos es un Estado nacional que más o menos a partir de 1860 empieza a adquirir nuevas atribuciones y extender su poder. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, en principio de forma violenta. Va a ser el Estado porteño que se va a imponer sobre los estados provinciales y por medio de invasiones a otras provincias, acuerdos, etc., se va a constituir una autoridad legítima que reside en Buenos Aires. A su vez, por ejemplo, el inicio del Ejército Nacional Argentino, la base es el Ejército porteño. El Código Civil nacional parte del Código Civil porteño, ¿no?, que se extiende. El Estado lo que tiene que empezar a hacer es constituir un sistema impositivo de impuestos, digamos, a nivel nacional. La capacidad de un Estado que tenga la facultad de recaudar impuestos en toda la totalidad del territorio. Ustedes dicen que cada provincia recaudaba, tenía su constitución, sus fuerzas armadas, ¿no? Digamos, todo. Entonces, bueno,
el Estado nacional en expansión tiene que lidiar con esto. Tiene que delimitar fronteras. Ustedes piensen que se delimitan fronteras con Chile, con Uruguay, con Brasil, con Bolivia y con Paraguay. A finales del siglo XIX hay una gran guerra que se conoce como la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Paraguay, en la cual Argentina, Brasil y Uruguay entran en un conflicto armado contra Paraguay. Una guerra muy sangrienta, una de las más sangrientas del siglo XIX, en la cual va a morir el 60% de la población paraguaya. Casi la totalidad de los hombres mayores de edad. Hacia el final de la guerra estaban peleando mujeres, niños y viejos. Provincias como el Mato Grosso, que es una provincia brasilera, que estaba en disputa con Paraguay, va a quedar del lado de Brasil. Formosa, Misiones, territorios en disputa entre Paraguay y Argentina, van a terminar dentro de Argentina. Y se van a llamar Formosa y Misiones. A su vez, esta guerra va a servir para disciplinar a las resistencias internas a este Estado Nacional. Ustedes piensen que se hacían levas, ¿no? Reclutamientos masivos de hombres para mandarlos a la guerra, y había entre los sectores populares gauchos bastante recelo, ¿no? Bastante desconfianza de entrar en la guerra. Se desbandaron un montón de ejércitos. Felipe Varela, un caudillo federal de La Rioja, va a decir que si había que hacerle la guerra a los porteños iban todos, pero contra los paraguayos no. Entonces ustedes consideran que es un problema esto, ¿no? Porque había cordobeses que se sentían cordobeses antes que argentinos, correntinos que se sentían correntinos antes que argentinos, y a su vez simpatizaban más con el bando federal paraguayo antes que con los porteños, con los liberales porteños. Entonces esto era un problema, ¿no? El Estado Nacional que se constituía tenía que evitar el cuestionamiento al interior y a su vez la injerencia de otro país en la política interior. Que la política quede circunscripta dentro de una frontera y que no atraviese fronteras. Esto es importante, porque ustedes piensan que la guerra del Paraguay inicia porque en Uruguay había dos partidos, el Colorado y el Blanco, uno apoyado por Paraguay y otro apoyado por Argentina y Brasil. Hoy algo así es inconcebible, pero en ese momento pasaba porque no eran claras las fronteras. Había ideas, partidos que trascendían fronteras. Bueno, eso había que delimitarlo, cortarlo. Otro avance va a ser sobre los territorios que estaban en manos de los pueblos originarios. La llamada conquista del desierto en la Patagonia, la conquista del Chaco, en la cual el Estado Nacional, el ejército, va a avanzar sobre las comunidades, va a destruir sus organismos de organización comunales y los va a incorporar como ciudadanos de segunda clase. Va a incorporar todas esas tierras y las va a poner a producir para producir bienes, trigo, lino, vacas para el mercado mundial. Bien. Un discurso, o sea, esto se va a legitimar muy fuertemente. Hay historiadores que plantean que el rol de los estados nacionales latinoamericanos van a cumplir un rol de continuidad de la colonización que iniciaron los españoles hacia los pueblos originarios. Entonces lo que vamos a ver es que hay un libro, El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, presidente, persona que es parte del panteón de próceres, que escribió un libro que se llama El Facundo, que el subtítulo es Civilización y Barbarie, que logra a nivel conceptual, ¿no?, la legitimación al accionar de las élites.
de las clases dominantes, que buscan avanzar sobre los gauchos, como ven en la película Martín Fierro, sobre los indios, sobre delimitar fronteras, delimitar un mercado interno, instaurar un nuevo orden. ¿Y cómo se va a legitimar esto? Bueno, con el discurso de la civilización contra la barbarie. Para Sarmiento, el enfrentamiento no era solamente entre ideas políticas distintas, sino era entre dos formas de concebir el mundo, la civilizada y la bárbara. ¿El bárbaro quién era? El gaucho, el negro, el indio, el analfabeto, el que desarrollaba trabajo manual. ¿Quién es el civilizado? Lo europeo, lo blanco, lo letrado. Entonces, para imponer la civilización se tiene que hacer de forma violenta hacia la barbarie. Eso es la justificación ideológica de, por ejemplo, el avance sobre y la conquista, pero a su vez lo que ven en la película de Martín Fierro, que tienen como trabajo práctico número 2, en el cual, digamos, se utilizaba a los gauchos como, digamos, mano de obra para ir a pelear al frente, en la frontera con los indios, a cambio de nada, ¿no? De un sueldo mínimo. Entonces, este discurso se va a estructurar muy fuertemente a partir de ahí. Va a haber un discurso disonante que va a ser el de otro libro, el Martín Fierro, de José Hernández. José Hernández va a ser un federal que va a quedar, obviamente, del partido que pierde la guerra civil, y va a ser una especie de paria dentro de la clase dominante. Y eso lo va a llevar a escribir la primera parte del Martín Fierro, que es la historia de este gaucho matrero, que era un buen tipo, pero el mismo Estado lo transformó en prófugo y en un criminal. Lo que tiene que hacer es matar, ¿no?, para defenderse y transformarse en el que está al margen de la ley. ¿Cómo termina la primera parte de Martín Fierro? Bueno, si esta es la civilización, yo mejor me voy con los indios, ¿no? Entonces eso es importante que lo tengan en cuenta para esta materia o para historia o para todo. Ese conflicto en la historia argentina entre la civilización y la barbarie, ¿no?, que siempre aflora. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, dicho esto, este avance, en principio, que constituye las bases del Estado, un sistema impositivo, un ejército, emisión de moneda, reconocimiento, ¿no?, de los gobernados, termina en 1880 y se conforma un Estado hegemonizado por las élites, por una oligarquía, un grupo reducido, ¿no?, de los sectores propietarios dominantes, blancos, hombres, que logran hacerse una alianza interprovincial que reconocen la hegemonía del Estado Nacional y la subordinación de todas las provincias, incluso de Buenos Aires. Y con esto se empieza a configurar un Estado que es el que tenemos hoy día. Que a partir de este primer proceso violento va a tener que constituir una legitimidad. Es decir, no alcanza solamente con la violencia. Vos, para constituir un nuevo orden, necesitas constituir cierta legitimidad de que ese orden es justo y está bien. Y para hacer eso se van a servir de distintos mecanismos. Uno va a ser el sistema educativo, construyendo la idea de que todos somos argentinos, todos somos ciudadanos, que el que está en La Quiaca y en Ushuaia tiene algo en común, ¿no? Es algo bastante artificial que se construye. ¿Cómo lo va a hacer el sistema educativo? Por esta materia, formación ética y ciudadana, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se tiene que comportar un buen ciudadano o ciudadana?
Por otro lado, los himnos, izar la bandera, la formación, la jura a la bandera en cuarto grado, en séptimo creo que te regala una constitución. Creo que a todos les siguen haciendo, los siguen pintando de negritos, de granaderos, de damas antiguas en las fechas patrias. Algo que se lo hacían a sus padres, abuelos, a ustedes, a mí, que es algo que está hace un montón de años se hace. Y constituye una idea de nación unificada. Esto va a ser importante para las élites. Básicamente porque lo que van a necesitar es unificar una heterogeneidad enorme. ¿No? A unificar todas las provincias, unificar a todas esas comunidades de indios, unificar todas esas identidades europeas que vienen con la inmigración de finales del siglo XIX, de sicilianos, catalanes, gallegos, sirios, polacos, judíos, rusos, ¿no? Una enorme cantidad de población que, bueno, vos los tenés que enseñarles castellano como la lengua fundamental, enseñarles a leer y escribir y que se sientan sus hijos parte de la Argentina. El servicio militar obligatorio es clave, ¿no? Morir por la patria, defender a la patria. Entonces esto empieza a constituir, ¿no? Un Estado, ¿no? Hacemos la génesis, la historia de este Estado. Ahora bien, en el siglo XX se empieza a complejizar la sociedad. Se empiezan a desarrollar fuertemente relaciones capitalistas. Se empieza a desarrollar una mayor división del trabajo. Surgen nuevos actores sociales, la clase obrera, con reivindicaciones propias, mejores condiciones laborales, 8 horas de trabajo, vacaciones pagas, licencia por maternidad, etc. Derecho al voto. 1910 creo la primera huelga general. 1918 la reforma estudiantil, ¿no? Una enorme movilización estudiantil en las universidades para reclamar el cogobierno en las universidades. Bueno, una sociedad compleja que se empieza a mover, que se empieza a movilizar y empieza a conmover este Estado que había constituido la élite, ¿no? Los sectores dominantes. Y el Estado, su primera respuesta va a ser represiva, pero después va a tener que incluir reivindicaciones de los sectores populares para legitimarse, para que los sectores populares y medios se sintieran parte de la argentinidad, porque tenían que ver reflejado en el Estado parte de sus intereses, de sus aspiraciones. Entonces el Estado se va complejizando, ¿no? Un punto importante va a ser el proceso del peronismo, ¿no? Los primeros gobiernos peronistas, en el cual el Estado no solamente va a garantizar la libertad de expresión o las libertades individuales, sino tiene que garantizar derechos sociales, ¿no? Contratos, convenios colectivos de trabajo, salario mínimo vital y móvil, paritarias, vacaciones pagas, vivienda digna. Toda una serie de cuestiones que antes no se contemplaban, que el Estado no lo tenía que hacer. Bueno, ahora sí. Entonces este Estado se va complejizando. Se ve en la creación de nuevos ministerios. A medida que la sociedad se complejiza, para que este Estado se legitime, va a tener que incorporar, ¿no?, las aspiraciones de un montón de sectores. Y ahí nos sirve una definición de Nico Poulantzas, filósofo griego-francés, que va a decir que el Estado es la condensación material de las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase, que se expresan de una forma específica en el seno del Estado. Lo que voy a plantear es que al interior del Estado se constituyen alianzas, ¿no?, entre clases, entre partes de las clases, que le van a dar cierto carácter al Estado. No es lo mismo un Estado del siglo XIX, oligárquico,
que hacía fraude para llegar a las elecciones, ¿no? Que un Estado que reconoce, por ejemplo, el movimiento obrero, ¿no? Como un sujeto central y tiene políticas para estos sectores, ¿no? O los movimientos sociales, ¿no? Que surgen después de los movimientos piqueteros de los 90. El carácter del Estado cambia a partir de las transformaciones que hay en esa sociedad, porque el Estado tiene que dominar y gobernar esa sociedad que administra en un territorio determinado. Bien. No lo voy a hacer mucho más la clase. No solo porque estoy cansado de hacer 2 veces el mismo video, sino también porque me parece que como clase introductoria está bien. Así no tienen que estar tanto tiempo pegados al celular o a la computadora viendo la clase, lo que digo yo. La próxima clase lo que vamos a hacer es, vamos a retomar estos elementos que desarrollamos recién para poder empezar a hacer el trabajo práctico. Ya lo tienen que hacer, ¿no? Pero para poder trabajar ese trabajo práctico grupalmente. Que tiene ciertas complejidades, no es un trabajo fácil, es para tomarse con tiempo. Pero poder ir haciendo este desarrollo, digamos, del Estado, ¿no? Históricamente. Para entender cómo va mutando y por qué. Vinculado a las transformaciones sociales que se dan. Y esta necesidad del Estado de legitimarse. De que la gente lo reconozca como válido. Porque si la gente no confía en el Estado, no confía en el sistema político, hay problemas, ¿no? Ejemplos de eso fue, por ejemplo, la crisis de 2001, ¿no? Que una de las consignas era que se vayan todos, ¿no? Después una fuerte deslegitimación del sistema representativo. Bueno, esto vamos para meternos en el tema, ¿no? Después vamos a ver, obviamente, que la cosa se va complejizando, ¿no? Porque hay un montón de actores sociales como la iglesia, los medios de comunicación, el ejército, ¿no? En el siglo XX, los partidos políticos, los sindicatos. Todos esos actores son actores sociales que se conforman en el siglo XX, otros venían de antes, que empiezan a interactuar de forma conflictiva o no, ¿no? Con la sociedad y con el Estado. Así que bueno, hasta acá la clase y esperemos que se resuelva, ¿no? Esta situación y podamos continuar con las clases virtuales a partir del viernes que viene. Así que les mando un saludo y tengan muy buen fin de semana.